de regreso con más información. Ha caído el precio internacional del petróleo y lógicamente todos quisiéramos que como usuarios, como consumidores también eso repercuta en el bolsillo de los peruanos. Estamos acompañados esta mañana de don Aurelio Ochoa, especialista en estos temas de hidrocarburos. Además, ha trabajado en el sector y podemos conversar ampliamente sobre este tema. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no lo sentimos directamente? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, evidentemente como consumidores que todos somos de combustibles, estamos bastante preocupados que no se traduzca, no se traslade al mercado local los beneficios de esta caída espectacular del precio del petróleo a nivel internacional. Recordemos que hace cuestión de 2 o 3 meses, o inclusive a principios de año, ¿no es cierto?, el precio del petróleo pues podía estar, estuvo sobrepasando los $100, o inclusive llegó a los $107, ¿no? Y en este momento está bordeando los $80 y con tendencia a la baja. Entonces, digamos, cualquiera se pregunta, dice, oye, y cuando pasa una estación de servicio, dice, ¿pero qué pasó acá? Acá no se ha reflejado lo que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces, creo que por ello, digamos, el propio BCR, a través de su presidente, el señor Velarde, también se ha pronunciado con relación por primera vez, y me parece saludable. Eso parece algo histórico, ¿no? El presidente del BCR, por lo general, no se inmiscuye en esos temas. Claro, él se ha pronunciado porque ya ha comenzado a preocuparle el índice inflacionario. ¿Por qué razón? Porque los alimentos, lógicamente, como usted comprenderá, están bastante ligados también a lo que es el transporte, ¿no es cierto? Y el transporte está ligado a lo que son los combustibles. Si los combustibles están caros o se mantienen caros, definitivamente que eso tiene que repercutir en el índice inflacionario, y esa es la preocupación en este caso del BCR. Entonces, para haberse pronunciado, porque como usted dice, es la primera vez que se ha pronunciado el presidente del BCR. Entonces ese también es un buen gancho para la entrevista. Ese es un tema que nos repercute a todos porque simplemente también se refleja en el precio de los alimentos. En general, y no solamente ¿Que podrían elevarse? No, ya se han elevado, y por esa razón el índice inflacionario y el INEI justamente se ha pronunciado con relación a ello, ¿no? Y las cifras que la semana pasada dieron a conocer los del INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no es cierto?, lógicamente reflejan esa situación. Ahora, el dilema es, que hay una especie de pequeña discusión entre las refinerías. En este caso, no tanto ya los comercializadores minoristas, vale decir los grifos o estaciones de servicio. Esto ya trasciende más arriba, vale decir a las refinerías en este caso. Y en el caso peruano en particular, nosotros tenemos un duopolio, eso hay que recordarlo. Solamente hay 2 empresas en este caso que producen combustibles en el Perú. Entonces, una estatal y la otra privada. En consecuencia, digamos, es una situación en que cada una de ellas tiene aproximadamente el 50% del mercado. Y el argumento, la justificación de las refinerías es precisamente que ellos están abasteciendo en función al stock que tienen, que han comprado hace 2 meses. Por lo tanto, no pueden bajar el precio porque todavía ellos se manejan con el precio de compra, con el precio anterior. Bueno, efectivamente, ellos son especialistas en lo que es comercio exterior de hidrocarburos. Sin embargo, lo que llama la atención cuando se ven tendencias en el mercado internacional del petróleo, definitivamente yo no puedo comprar stocks muy grandes, ¿no es cierto? Porque de lo contrario voy a tener o voy a sufrir las consecuencias que en este momento se vienen sufriendo, que tengo stocks a los que he comprado a precios superiores. Pero precisamente, digamos, no vamos a enseñar en este caso comercio exterior a las refinerías, pero debieran ellas lógicamente tomar en consideración esta volatilidad hacia la baja, en este caso, ¿no es cierto?, del precio internacional. En consecuencia, no debieran estoquearse para no afectar a los consumidores. Esa es la parte elemental. En todo caso, que asuman el mismo supuesto cuando se incrementa el precio del combustible, ¿no? Porque cuando sube, lógicamente al toque se refleja en los grifos y ahí sí dicen, no, es que nos cuesta más, entonces hay que subir el precio. Esa es una situación que efectivamente, y usted oportunamente, en forma oportuna lo está señalando. Ese es lo que, digamos, un poco da inclusive motivo a sonreír, porque dicen, perfecto, está justificable si han comprado esos precios de stocks, pero también la otra figura, oiga, ¿y qué pasa cuando es a la inversa, cuando el precio del petróleo sube, ¿no es cierto? Eso se traslada a las 24 horas. Entonces, lógico, entonces también podríamos estar, digamos, los consumidores repreguntándonos, oiga, entonces, ¿por qué no se nos aplica la misma figura que ustedes se vienen aplicando hoy día a sí mismas? Porque cuando baja no lo sentimos. Claro. Ya va a cumplir casi un trimestre con esta caída, ¿no? Yo diría un poquito más, porque la tendencia es desde meses. Principios, claro, pero desde principios de año, para que tengamos una idea, el precio del barril estuvo fluctuando, es muy volátil, ¿no? Entre $100 y $105 y después comenzó a caer. Y si hoy día lo tenemos bordeando los $80 y con tendencia a la baja,
pues definitivamente debiera haberse producido. Si bien es cierto, exactamente no en la misma proporción, pero por lo menos cercana a ella, ¿no es cierto?, traducirse en las estaciones de servicio. Es decir, las estaciones de servicio tampoco pueden trasladar, puesto de que el productor, en este caso la refinería, se lo vende pues caro, ¿no es cierto? Entonces, esa es una situación que tiene que cambiar, porque de lo contrario, digamos, el consumidor se preguntará y dice, ¿esas son las reglas del mercado, del libre mercado? Las palabras, digamos, el pronunciamiento que ha merecido de ese tema el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ¿es un llamado directo a quién? A las refinerías, definitivamente, a las refinerías, porque precisamente lo que el señor Velarde ha señalado, ¿no es cierto?, en forma concreta, no lo ha hecho en un comunicado del BCR, ha sido un pronunciamiento directo del presidente del BCR, ¿no es cierto?, para que estos precios del petróleo a nivel internacional se vean reflejados en los combustibles. Era un llamado a los productores en este caso, no a los comercializadores, es a los productores. Y es por eso que también el propio, digamos, las propias refinerías han respondido, ¿no es cierto?, han respondido que todavía tienen stocks. Bueno, ahí viene la repregunta que usted justamente formulaba, ¿no? Perfecto, es cierto este asunto de los stocks, pero también sería bueno que ellos se pongan la mano al pecho, o por no decir al bolsillo, ¿no es cierto?, y señalen que, digamos, en el momento en que hubieron, que fueron muchas veces, cuando el precio del barril subía, ¿cómo es que trasladaron a las 24 horas, por no decir a las 5 horas? Ahora, si hablamos en términos concretos, ¿en cuánto, se deberían reducir estos precios del combustible? Yo no quisiera aventurarme a, digamos, formular, si bien es cierto el presidente del BCR ha hecho un cálculo, digamos, que no se estarían trasladando hacia los consumidores o en una buena millonada, yo diría centenada de millonada de soles, no quisiera pronunciarme en qué proporción, pero lo que sí es cierto es que no están reflejados, ¿no es cierto? Más o menos hemos dicho cuál es, digamos, el descenso que ha sufrido, pero y rápidamente cualquiera podría sacar sus conclusiones. Algunos especialistas han dicho podría bajar incluso hasta en un 16%, eso sería más o menos probablemente, unos cuantos soles por galón, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay algunos que se han pronunciado. Yo quisiera, digamos, evitar pronunciarme cuánto exactamente, porque cada combustible además tiene, digamos, una banda diferente, ¿no? Entonces, sin embargo, no se ha reflejado. Lo importante es esto, y lo crítico, yo no diría lo importante, sino lo preocupante sería la palabra, es que no se ha reflejado, no se está reflejando, y debiera reflejarse, como lo ha ofrecido también a la vez, hay que resaltar, el presidente de Petroperú ha señalado que esto se vería trasladado en las próximas semanas. Pero el impacto sí sería significativo. Es significativo, por eso justamente hemos visto que a finales de octubre, digamos, cuál ha sido el índice inflacionario, ¿no? Y en parte precisamente se debería a esta situación. Yo pienso que de todas maneras esperemos que las refinerías tomen en consideración esta situación, porque realmente no podemos los consumidores ser, digamos, en este caso, los que suframos las consecuencias. Felizmente tenemos, en este caso, no solamente al BCR, sino también tenemos entidades, por ejemplo, que se preocupan por los consumidores, como es OPECO, ¿no? Esta entidad ha venido siguiendo al milímetro, en este caso, esos cálculos que han servido de base, me parece, en cierta manera, a lo que se ha pronunciado el BCR, ¿no? Entonces, es saludable que haya entidades como esa, ¿no? El director de hidrocarburos también dijo, cuidado con que se analice este tema a corto plazo, ¿no? Hablar de una caída del precio del petróleo, no necesariamente podemos hablar de mayor o menor demanda, ¿no? O sea, el análisis debe ser más profundo y quizás no generar tanta, digamos, expectativa en que va a haber un descenso en el precio cuando finalmente posiblemente no se concrete. Bueno, tiene razón en que, digamos, no se puede tomar así a la ligera este tema, por eso le decía, es un poco aventurado tratar de calcular exactamente cuánto es lo que debería trasladarse, pero lo que sí es cierto es que tiene que trasladarse, y en eso no concuerdo con el director de hidrocarburos cuando señala que, digamos, dando a entender como que no se trasladarían. Es decir, se tendrá que trasladar como debe trasladarse cuando hay descenso, y cuando tenga que haber un ascenso, pues nuevamente trasladar, pero mañana cuando se produzca ello, si se produce, me refiero al alza, pues definitivamente los consumidores dirán, oye, un momentito, ya seguimos a los niveles cuando el precio del barril estuvo alto y ahora me vas a subir más de lo que está. Entonces la situación es esta, de que, digamos, cuando se producen bajas,
como lo que ocurre a nivel internacional, y nuestros vecinos precisamente reflejan inmediatamente. Ese es el tema de fondo. El detalle es que estos cambios siempre son temporales, pues, y casi nunca benefician al consumidor. Ese es el tema, final. Pero en el caso de Perú. Por eso no hay mucha confianza. Claro, en el caso peruano en particular, pero no, por ejemplo, en el caso de nuestros vecinos, ¿no? Y nuestros vecinos con los cuales podemos compararnos en esta temática es el caso de Colombia y de Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que inmediatamente se ha visto reflejado y lo están en este caso, están beneficiando al consumidor. Y cuando tenga que subir, tienen que subir simplemente, pero lo trasladan. Y los ve también en este aspecto que también de la competitividad. Ese es un aspecto muy importante. Porque, a nivel país, ¿no? A nivel país. ¿Por qué razón? Porque nos muestra menos competitivos, porque lógicamente teniendo un combustible caro, mientras el resto del mundo viene disfrutando de un combustible barato, entonces eso se refleja en los costos, ¿no es cierto?, en los costos industriales, porque en la economía en general, definitivamente. Don Aurelio Ochoa, el tema nos interesa como ciudadanos porque estamos hablando también de economía, incluso economía familiar, pero para entender brevemente a qué se debe, digamos, este impacto en el precio del combustible, ¿por qué este dinamismo? ¿A quién afecta directamente? Bueno, afecta a todos los consumidores, y entre otros, por ejemplo, las amas de casa. ¿Por qué razón? Porque cuando van al mercado definitivamente tendrán un producto, ¿no es cierto?, alimenticio, un producto más caro. ¿Por qué? Porque el transporte es caro. Entonces, para poder, recordemos la geografía, la topografía de nuestro país, los productos pues no están en Lima, como sabemos, hay que transportarlos, ¿no es cierto?, desde provincias. Entonces, si yo tengo un combustible, un diésel caro, ¿no es cierto?, o cualquier otro combustible, definitivamente yo tengo que reflejar en mis precios finales, y eso se va a ver reflejado en la canasta familiar, entre otros. Ahora, no solamente es el caso de la canasta familiar, sino también es el caso de los costos que para un industrial, por ejemplo, producir un producto que exporta, ¿no es cierto?, definitivamente van a ser elevados frente a unos vecinos cuyo combustible es más barato, digamos, en este momento comparando, y por eso justamente señalaba lo de la competitividad, nos vuelve menos competitivos. Recordemos que hemos disminuido con relación a los 2 años anteriores, hemos pasado del puesto 61 que teníamos al puesto 65 en el nivel de competitividad a nivel internacional. Esta situación que estamos conversando podría inclusive ponernos aún menos competitivos con relación a nuestros vecinos y competidores industriales. ¿Por qué cae el precio internacional del combustible? ¿Tiene algo que ver esos problemas en el Medio Oriente, crisis en Venezuela, participación de Estados Unidos? En este caso se refiere mayormente a lo que es la alta producción del petróleo no convencional, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se denomina el shale oil. Entonces, ¿qué sucede? En este momento Estados Unidos importa menos petróleo, ¿no es cierto?, cada vez menos petróleo, y ya estaría convirtiéndose el año 2014 en el primer productor mundial de petróleo, por encima inclusive de Arabia Saudita y de Rusia. Entonces, ¿esto qué cosa? Hace que importe menos cada vez petróleo del exterior, al haber menos demanda, ¿no es cierto?, por parte del más grande consumidor de petróleo en el mundo, que es Estados Unidos, lógicamente hace que los precios se depriman. Entonces, en este caso se debe particularmente a lo que es la producción de los petróleos no convencionales en el hemisferio norte. Bueno, nuevamente Estados Unidos clave, entonces también en la caída del precio. Pero también a la vez se ha beneficiado mucho, como usted comprenderá, en el caso de Estados Unidos, para afrontar la crisis. Venezuela no. Me refiero a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un combustible barato ha hecho que sus industrias, lógicamente, resurcan, me refiero a Estados Unidos, y sean más competitivas con relación a Europa y el Asia, que son sus competidores naturales. Bueno, en el caso de Venezuela en particular, lógicamente hay un menor ingreso, y se calcula que esto podría, a fin de año, estar representando un menor ingreso de alrededor de 10.000 millones de dólares. Comprenderán ustedes que no es el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita, de los Emiratos, que han hecho caja en su momento, y lógicamente... Y todavía tienen gran reserva. Y tienen para rato, me parece. Bueno, don Aurelio Ochoa, ojalá las refinerías, pues, como dice usted, se pongan una mano al pecho, y si no lo hacen, ¿qué organismo del Estado debería hacer un llamado de atención, por lo menos? Bueno, en este caso tienen un directorio, como sabemos, el precio es libre, efectivamente hay un libre mercado en el Perú. Oferta-demanda. No es cierto, la oferta y demanda, pero el dilema es que en el caso peruano no tenemos mucha oferta, pues ese es el dilema, que tenemos un duopolio, que solamente hay 2 empresas que producen combustibles, entonces en definitiva, me refiero a los convencionales, entonces la competencia, como usted comprenderá, no existe. Entonces un libre mercado es precisamente cuando hay, pues digamos, realmente una competencia, ¿no?, que no es el caso. Para eso no intervienen los reguladores. No pueden. Lo que pasa con los reguladores, ya que es bueno mencionar, y ha habido, digamos, con el asunto de Osinermin, ellos lo que dan son los precios referenciales. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Entonces lo traducen al mercado local, dicen, esto es lo que está ocurriendo. Hace solamente los cálculos. Entonces las refinerías normalmente seguían
esa es la palabra, seguían antes esa secuencia de los precios referenciales. Hoy día, lamentablemente, no están siguiendo. O sea, cuando convenía a las refinerías, seguían a los precios referenciales. Pero cuando no les conviene, ahora dicen, no, esos cálculos no son los correctos, no son los adecuados, no están actualizados. Me parece que, digamos, quien mejor calcula todo esto, lógicamente, es el OCINEMIN, que, digamos, lo único que sigue son las pautas que digamos, le señalan las normas. Señores de la refinería, queremos sentir entonces el impacto en el bolsillo de todos los consumidores. Ojalá que se pongan la mano al bolsillo y no al pecho. Ya van más de 3 meses, ¿no? Entonces ya deberían reaccionar. Pues. Muchas gracias. ¿Qué ocurrencia? Siempre Don Aurelio Ochoa, conversando con nosotros sobre este interesante tema. Tenemos que irnos en vivo rápidamente.